Hola a todos. Bueno, como padre de familia que soy, pues creo oportuno que hoy dé mi opinión sobre todo este revuelo que se ha armado con el PIN parental y todo el tema este. Vamos a ver. Básicamente lo que ocurre en nuestra sociedad, y no nos engañemos, en todas las sociedades del mundo, porque básicamente lo que ocurre aquí ocurre en todo Occidente, por lo menos, que es, digamos, el marco donde nos podemos comparar unos a otros, algunos países, porque evidentemente si ya vamos a la África subsahariana o vamos a Asia o vamos a lugares del mundo por el estilo, pues evidentemente el marco ya es tan distinto que no podemos hacer comparaciones, ¿no? Pero en el marco occidental, básicamente lo que nos ocurre a todos es que jugamos a aprendiz de brujo, ¿no? De alguna forma. Y en lo social llevamos ya pues más de un siglo dando tumbos y intentando desde alguna forma, desde que, por poner una cosa muy típica que todo el mundo se centre rápidamente, desde que Dios ha muerto, como diría Nietzsche, ¿vale? Llevamos, pues eso, unos 150, 180 años buscando un poco una nueva moral, una nueva ética para movernos, ¿no? Y estamos ahí en este zipizape, ¿no? Que ha dado pues monstruos como el comunismo, como el nazismo y ha dado pues también cosas tan hermosas como esa democracia imperfecta que tenemos, estos derechos del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos remontamos un poco más atrás, todo viene de la Ilustración, evidentemente, y viene de este famoso humanismo, ¿no? Pero bien, dicho esto, aquí en España concretamente, para centrarme, lo que ocurre es, una vez más, la eterna lucha esta entre digamos, los que, entre comillas, buscan una educación laica y tal, y los que todavía tienen añorancias de una educación como más católica y más, digamos, conservadora. Y en todo ese batiburrillo está, evidentemente, intereses económicos, por ejemplo, la Iglesia y sus centros privados, concertados, etcétera, pues evidentemente está muy interesada en que sus defensores máximos, que son pues la derecha, digamos, más conservadora, como puede ser el PP y Vox, pues les defiendan, digamos, de alguna forma. Luego estarían pues la extrema, el otro extremo donde está Podemos y donde están los socialistas de hoy en día también más o menos, que son los supuestos defensores del laicismo y de la bondad que puede traer el humanismo, digamos, pues tirando para la escuela pública y tirando para digamos, intentar hacer una educación con la moralidad del siglo XXI, ¿no? Y con la ética del siglo XXI. Pero es que la verdad es que en realidad, y nos usan a todos como evidentemente al final del final están nuestros votos en juego, el dinero, el poder, etcétera, lo de siempre, ¿vale? Eh, la verdad, si la gente hablara con la mano en el corazón y si dejaran hablar a científicos y dejaran hablar a maestros y maestras de a pie, y si dejaran hablar a papás y mamás de a pie, gente normal, que no esté politizada, que no tenga ningún tipo de interés ni sindical, ni ningún tipo de interés crematístico, es decir, económico, pues verían que las cosas son mucho más normales y que los papás normales, la gente normal de a pie, que luchamos por nuestra vida día a día, pues lo que buscamos es lo mismo para nuestros hijos, que es decir, una educación. Simplemente la escuela, yo recuerdo perfectamente cuando yo era pequeño, hice la escuela en Francia, una escuela republicana, nada sospechosa de ser católica, porque yo fui a la escuela pública toda mi vida, nunca he estado en centros privados y mucho menos católicos. Repito, la Francia laica, de además de hace 50 años, de hace 40 años. Por lo tanto, muy lejos digamos, de cualquier sospecha de cualquier tipo de ultraderecha y de menos de derecha católica. Y les puedo decir que la escuela de mis tiempos era una escuela de verdad, como tiene que ser una escuela, como yo entiendo que debería siempre y nunca debería de haber dejado de existir. Es decir, una escuela donde se venía a aprender básicamente materias. Los profesores se centraban única y exclusivamente en aprenderte materias y algún que otro buen modal, si veían que no usabas buenos modales desde casa. Y lo único que sobraba ahí era dureza, es decir, lo que había una excesiva dureza en mis tiempos, eso es cierto.
tenían la mano larga y yo la sufrí especialmente además, porque era muy hablador, como sigo siendo hoy en día, y la verdad es que me llevé más de un capote y más de un tirón de oreja, etcétera, ¿no? Y lo único que les sobraba a esa escuela era la dureza, pero por lo demás lo hacían perfecto. Ellos se centraban en lo que había que centrarse. No pretendían ni educarnos, ni moralizarnos, ni nos daban leccioncitas de ningún tipo, ni nada de nada. Pretendían educarnos en materias que nos sirvieran luego única y exclusivamente. Y luego, donde venían ya las ideologías, donde venían ya las éticas, las morales, y todo eso era la universidad, ¿vale? Cuando ya llegabas a la universidad, entonces cuando ya uno, pues sí que ahí, sí que es adecuado por la edad que uno llega, etcétera, a que empiece pues a ver la selva de ideas que hay en el mundo y que pues que cada uno pues intente colocarse pues donde sus creencias o su educación familiar, etcétera, más le convenga, o ahí es donde puede uno cambiar de ideología, puede entrar siendo un conservador católico de misa y salir de la universidad pues siendo un comunista descamisado, ¿no? Y eso me parece hasta divertido, ¿no? Y eso es realmente o sea, lo que es la universidad laica, es lo que debe, ahí sí que es normal y es natural, como en la vida misma, como estás ya en la vida laboral, la vida real, digamos, de la calle, ahí sí que está bien que según los conocimientos que hagas, las amistades, etcétera, los medios por donde te muevas, etcétera, pues de alguna forma te moldees luego pues tu personalidad, digamos, tus valores, etcétera, ¿no? La sociedad debe garantizar que los niños, cuando son pequeños, en realidad, toda intervención que hagamos cuando un niño es de 0 a 12 años, incluso de 12 a 16, es negativo. Todo. O sea, todo, todo. Tanto una educación ultracatólica conservadora como una educación ultra laica, liberal, y que le meta cosas en la cabeza que todavía no tocan. Es decir, hay que dejar que los niños se eduquen en lo que ética y moral se refiere en casa, básicamente. Luego ya le vendrá a la universidad y tal, y los que no llegan a la universidad, pues ya les vendrá a la calle para acabar de enderezarlos o acabar de alguna forma hacer que escojan por dónde quieren tirar, ¿no? Además, hay que confiar mucho digamos, en la naturaleza, como siempre, ¿no? Lo que siempre digo, o sea, al final la realidad es que somos seres naturales, somos animales y hay y hay mucho de innato en todo lo que hacemos, ¿no? Realmente el querer pensar que se puede educar, enderezar, tutorizar moralmente a toda la sociedad es absurdo por una sola razón, porque para que a ti, por ejemplo, cuando tú eres pequeño o incluso de adulto, te entre algo como, por ejemplo, que no hay que pegar yo qué sé, que no hay que odiar a los homosexuales, que hay que respetar a todas las razas, todas las religiones, etcétera. Esos valores tan de ser sensible, digamos, porque al final todo se resume ahí, o eres sensible o no lo eres. Es decir, o naces con una sensibilidad en tu corazón, en tu mente, en tu ser, y si no tienes sensibilidad, no se puede enseñar. Hay cosas que el laicismo y lo que veo que el comunismo todavía son cosas, es decir, y no solamente eso, hay digamos, en nuestro mundo posmoderno, hay una creencia que todo es cultura, ¿no? Que se puede enseñar pues a una niña a no ser, a no ponerse cosas rosas y a no querer ser mamá, que se puede enseñar a un niño a ponerse falditas. Y eso en el extremo, es para que me entendáis, ¿eh? Ya sé que la cosa no va por ahí, va de formar a gente más sensible, más abierta, que toleren cualquier tipo de tal. Pero es que esto se ha dado siempre, no hace falta forzarlo. Es decir, siempre ha habido y siempre habrá gente que por su tendencia natural, por su sensibilidad natural, por el pliegue natural, por lo que ha vivido, por sus circunstancias personales, sus vivencias muy íntimas, etcétera, pues se inclinará hacia la homosexualidad o hacia cualquier vicio malo, incluso bueno, hacia cualquier, digamos, costumbre, cualquier cosa ética que os podáis imaginar, ¿no? Cualquier postura, digamos, moral o ética o simplemente cualquier género sexual que pueda adoptar, cualquier fobia, filia, etcétera. Entonces, todo eso ocurre de forma natural. No hace falta intentar, porque es que además, para que una persona cambie, hace falta unos mimbres y unas cosas que no todo el mundo tiene. Es decir, para que una persona, digamos, cambie vamos a decir, por poner un ejemplo muy de esto, si tú te has criado en un medio muy conservador, ¿no? Muy ultracatólica. Y vamos a pensar que tú
por lo que te han transmitido tus padres, el entorno de tus padres, la escuela incluso donde te has quizás criado, etcétera, pues te has vuelto pues un intolerante hacia la homosexualidad, un intolerante hacia otras religiones que no sean la católica, etcétera. ¿Vosotros pensáis que porque 4 cursos en una escuela pública o 4 charlas tal y cual esa persona va a cambiar? Puede que cambie, si le digo cuándo. Si él tiene ya la sensibilidad innata en su corazón o la inteligencia, una inteligencia emocional brutal para poder comprender y sentir y ponerse en el sitio de los demás y ver que lo que le están diciendo es cierto y que puede, digamos, la tolerancia es una cosa que no se aprende, no se puede aprender ni enseñar a ser tolerante. O se es o no se es tolerante. Es así. Porque luego veo, por ejemplo, como hay gente que defiende, por ejemplo, a los homosexuales. Yo vi, me acordaré siempre de un vídeo donde salió una mujer, o sea, era un experimento que hicieron, pusieron a 2 actores, o creo que era real, bueno, ahora no recuerdo. El caso es que había 2 homosexuales que se besaron en un bar, ¿vale? Y eso fue filmado por un móvil probablemente, porque me parece que era real todo. 2 homosexuales se besaron en un bar, el dueño del bar no le pareció ético ni correcto que se besaran y los quiso echar del bar, ¿vale? Porque vino a decir algo así como que en mi bar eso no se tolera, nada, nada, nada. Y entonces una mujer saltó para defender a los homosexuales y saltó con una brutalidad, con una fiereza y con una, con una mala educación y con una agresividad hacia el hombre que si el hombre no llega a ser un camarero, el camarero o el dueño del local, si no llega a ser un hombre de esos calmados que se toma las cosas con filosofía, eso podría haber acabado en un desastre. Es decir, realmente podrían haber llegado a las manos perfectamente, porque la mujer saltó con una rabia, con una fiereza, le digo, que realmente era intolerante al final y fascista era ella, prácticamente. De esa sala, la más fascista, la más intolerante era ella. Aunque defendiera una cosa que fuera en teoría noble, como que unos homosexuales se puedan besar en un bar tranquilamente, a eso está llevando la gente. Es decir, esa mujer que vino a defenderle es una intolerante, en realidad. Es una radical, una intolerante, no tiene sensibilidad, tiene la sensibilidad de un palo probablemente, y es una persona que no tiene ningún tipo de inteligencia emocional. Entonces a esta mujer le han enseñado probablemente desde el cole o no sea en cualquier medio, en la televisión o cualquier cosa, que hay que ser tolerante con los homosexuales, que los homosexuales tienen los mismos derechos que los demás. Y lo defiende y lo defendería en según qué circunstancias hasta la muerte probablemente. Cogería hasta una pistola y mataría al dueño del local por defender a los homosexuales. Eso es lo que vais a conseguir. ¿Queréis esto? ¿Queréis un fascismo, digamos, laico? ¿Un fascismo anticonservador? ¿Queréis que al final esto acabe en una matanzas de católicos, ultracatólicos y de conservadores? Si queréis esto, vais por el buen camino, ya os lo digo yo. Desde pequeños, inculcar a personas que no son tolerantes, porque no lo son, cualquier ideología que les metas la van a transformar en mierda. Es decir, aunque sea una buena ideología, aunque tú estés intentando transmitir mensajes positivos, mensajes que son en teoría justos, no todo el mundo los va a recibir con, o sea, y hay gente que los va a recibir con la misma brutalidad que reciben la religión o que reciben, o sea, por ejemplo, tú puedes nacer en el mundo musulmán, ¿no? Y ser, evidentemente, pues no te queda más remedio que practicar el Islam. Pero si tú no eres sensible, si tú eres sensible y tú eres buena persona y tú tienes un buen corazón y tal y cual, nunca vas a ser un radical, ni vas a matar a nadie, ni te vas a transformar digamos, en un terrorista, ¿no? Pero sin embargo, si lo eres, pues es probable que si tu tendencia ya, tu forma innata de ser es violenta, radical y tal y cual, pues bueno, pues tienes el caldo de cultivo a lo mejor para poder transformarte en según qué circunstancia, ¿no? Pues aquí es lo mismo. A personas que son de tendencia radical y que son trozos de hierro, que son gente que no tiene ningún tipo de sensibilidad, les enseñen lo que les enseñen, lo van a transformar en mierda, repito, y en mierda violenta. Es decir, por lo tanto, lo mejor es dejar estar. No intentéis inculcar nada a nuestros hijos durante la infancia, porque el que es sensible, el que es inteligente y tal, a partir de la universidad, a partir de la calle, cuando trabaje y tal, cuando vea la vida real, ya será un ciudadano, pues probablemente que tolerante, que no habrá ningún problema. Y el que no lo es mejor no meterle ninguna ideología en la cabeza, es mejor que viva su vida, que piense en trabajar, en ganar dinero y dejaros de hostias, porque es que de verdad que al final las ideas en según qué cerebro es una bomba. Es así de claro. O sea, no metáis bomba en cerebros que son inadecuados. Eso es lo que habría que hacer y lo que habría que de una puñetera vez entender. Pero bueno, en este mundo entender esto me imagino que es más difícil que crear una bomba atómica, me imagino, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, por si acaso hay alguna cabeza y me consta que... Ah, por cierto, estoy muy contento de mis 200 suscriptores, lo celebro. Y me imagino que, como siempre, mis oyentes
Pues me imagino que son gente inteligente, me imagino que son gente tal, me imagino que ellos sí que me van a entender, si no todos, por lo menos la mayoría, y espero que esto, pues, de alguna forma es una semillita que crezca, ¿no? Esa idea que yo tengo que de la inatitud en ese aspecto, ¿no? Bueno, un saludo a todos, hasta la próxima y nos vemos dentro de poco.